Hola, ¿qué tal a todos de nuevo? Seguimos con el tema de las variables. Hoy vamos a profundizar en otro tipo de variables, bueno, que tienen más intríngulis o más jugo, ¿vale? Volvemos a contar con Juan, que nos va a explicar dos tipos de estas variables que son de común uso en la automatización. Bueno, buenos días. Efectivamente, a ir un poquito más allá en cuanto a las variables. Como ya os he comentado en alguna ocasión, o como ya vimos anteriormente en las variables, estas variables tienen un tipo y este tipo viene definido pues, por el entorno sobre el que estemos desarrollando, en este caso .NET. ¿Vale? Hay que saber que en .NET los tipos de datos generalmente se corresponden con clases, también con estructuras. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que tienen más que simplemente lo que vimos la última vez, que pues eran números, caracteres, etcétera, etcétera. Pensamos, por ejemplo, en una fecha. ¿Vale? Voy a declarar una variable de tipo fecha, que en .NET es datetime. Datetime, la busco, aquí la tengo. Vale. Si pensamos en una fecha, la fecha está compuesta por un día, un mes, un año, incluso la hora. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen los tipos? Pues los tipos tienen lo que se llaman propiedades y métodos. ¿Qué son las propiedades? Pues las propiedades, por ejemplo, de una fecha sería el día, sería el mes, sería el año. Y los métodos, por ejemplo, serían, pues, oye, si queremos añadirle un día a la fecha, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver con un ejemplo muy rápido, ¿vale? Voy a declararme una fecha. Otra cosa que hay que tener en cuenta con las variables o con los tipos es que para crear un tipo de variable tenemos que indicarle siempre la palabra new. New, por ejemplo, date time. Fecha concretamente no es una clase, sino que es una estructura. Las estructuras, a diferencia de las clases, es que no permiten valores nulos. Entonces, cuando hacemos un new data time, nos va a coger un valor por defecto. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver qué nos ha cogido. Bueno, será el 1 del 1 de 1900, ya os lo digo, pero bueno, vamos a verlo aquí. Mi fecha, punto toString, y si lo ejecuto, ¿veis? El 1 del 1 del año 1 y la fecha 00. Vale, esto es importante, el cómo crear nuevos objetos. Ahora bien, podemos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, podemos decirle, utilizando la propiedad, la propiedad now de un datatime, podemos obtener la fecha que tenemos en nuestro sistema. Datatime now. La manera en la que accedemos a esas propiedades o esos métodos, perdón, es siempre a través de un punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer datatime.now? Nos va a recoger la fecha actual que tenga yo en mi sistema, o en el sistema sobre el que se esté ejecutando. Vamos a probar esto y como veis, me da el 7 del 10 del 2022 a las 9:42, que se corresponde con la fecha que yo tengo en mi sistema. Vale. Vamos a ver más propiedades. Como os decía, por ejemplo, podemos obtener, en lugar de hacerlo con una serie, lo voy a hacer aquí. Podemos acceder al día, por ejemplo, de esta manera. Mi fecha.day.toString me va a devolver el día de hoy, que sería el día 7. ¿Vale? Ahí lo tengo. Si quiero el mes, que es otra propiedad, month, me dará el 10. Si quiero el año, me dará, que es otra propiedad, me dará el año. ¿Vale? Como veis, la variable datetime y muchos de los tipos de .NET está compuesto por diversas propiedades que al final definen el objeto. Es fácil de entender en el caso de una fecha porque sabemos que tiene un día, que tiene un mes y que tiene un año. Y lo vemos sencillamente. Vale, esto en cuanto a las propiedades. Luego están los métodos, es decir, las cosas que esas variables pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginad que yo a mi fecha le quiero añadir un día. Es decir, que en lugar de que sea el día 7, sea el día 8. Entonces diría que mi fecha es igual a mi fecha, punto add days,
le indico el número de días que quiero añadir, ¿vale? Si yo ejecuto esto, pues automáticamente me va a devolver el 8 del 10. Ay, Espera perdón, que que tengo tienes aquí el año. el año. Vamos a quitar y vamos a poner toda la fecha completa. 8 del 10, es decir, me he sumado un día a la fecha que tenía. Todas estas propiedades y todos estos métodos están documentados por Microsoft. Esto lo podemos ver directamente accediendo. Voy a abrirme un navegador para que lo veáis. Y yo, por ejemplo, puedo poner datetime.net. Es la plataforma sobre la que está construida Arpia. Veréis que aquí tenemos toda la información acerca de esa estructura, porque datetime es una estructura, ya os comentaré cuál es la diferencia entre estructura y clase. Y veréis, primero, los constructores, que es el new que os he dicho antes, los campos y las propiedades, ¿veis? Date, day, day of week. Por ejemplo, vamos a probar day of week. Day of week nos va a dar el día de la semana. Se nos dirá lunes, martes, day of week. Punto to string. Bueno, day of week entiendo que ya es de por sí una string. Con lo que no es. Sí, bueno, ahí va a haber que ponerlo. To string. Aceptamos. Y nos lo devuelve en inglés, Saturday. ¿Vale? Volviendo a la documentación de Microsoft, pues bueno, como veis aquí tenéis todas las propiedades que tiene, en este caso, el tipo datetime, y aquí tenemos los métodos, es decir, las cosas que yo puedo hacer con esa variable. Hemos visto el appDays, pero mira, tiene también el appHours, el appTicks, el appYears. En definitiva, esta es la funcionalidad que tendría por detrás el objeto o la clase datetime. La diferencia entre una estructura y una clase es que las estructuras nunca pueden ser nulas, es decir, siempre van a tener un valor. En cambio, las clases, si no instanciamos esa clase, es decir, si no hacemos un new, automáticamente nos va a devolver un nulo. Es decir, no va a tener ningún valor. Vamos a ver esto, por ejemplo, con un tipo de dato que utilizamos mucho en Arpia, que es el datetable. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de dato que se utiliza mucho en Arpia, que es el objeto data table o el tipo data table. Al final, un data table es una colección de dos dimensiones, es decir, con filas y columnas, algo muy parecido al Excel. De hecho, si leemos un Excel, lo que nos va a devolver ese Excel es una variable de tipo data table. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Voy a declarar una variable, la voy a llamar mi tabla. Voy a buscar el tipo de dato, que es data table. Data table, aquí lo tengo. Vale, entonces voy a utilizar una actividad de Excel con el único fin de leer el Excel y tener un data table. ¿Vale? Entonces voy a buscar un Excel en mi sistema. Tengo un Excel de pedidos, por ejemplo, este de aquí. Perdonadme que no me sé el nombre de la hoja. Voy a abrir el Excel y voy a coger el nombre de la hoja. Estos son los datos que requiere la actividad de importar Excel o de leer Excel para leerlo, ¿vale? Es decir, la ruta donde está el Excel y el nombre de la hoja. Y lo importante es ver qué me devuelve, ¿no? Entonces, aquí en los valores de salida, en data, lo que espera es un data table, ¿vale? Pongo mi data table y de esta manera leería el Excel. Como os he dicho, básicamente este objeto tiene filas y columnas. Voy a decirle, por ejemplo, que me conté el número de filas. Las filas, siendo una propiedad, accedo con el punto rows, y luego las filas es también un objeto. Es un objeto de tipo data row, que tiene una propiedad también, que se llama count, que me contea el número de filas. ¿Vale? Esto tengo que pasarlo a string, y esto lo que me va a decir es el número de filas que contiene mi Excel. Vamos a probarlo. 5. Si yo voy a mi Excel, abro mi Excel y veréis que tiene 5 filas. Ahí están las 5 filas. Si le pregunto por las columnas, pues me devolvería 6. ¿Vale? Vamos a probarlo.
igual que las filas es una propiedad del data table, las columnas también. Igual, columns también es un tipo de objeto. Para que veáis la complejidad, es decir, antes cuando estábamos trabajando con el DataTime teníamos el día, el mes y el año, que eran variables muy simples porque al final son números enteros. Pero en este caso es un poquito más complejo, es decir, una tabla está compuesta por filas y columnas y a su vez las filas y las columnas son tipos de datos. Para que veáis que dentro de un objeto pueden estar encapsulados múltiples objetos. ¿Vale? Es un poquito más complejo, pero bueno. Como os decía, vamos a acceder al conteo de las columnas y esto me debería devolver un 6. Ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, si queremos acceder a las celdas, pues si queremos, veremos de todas formas, Chema, y esto lo veremos, un capítulo completo de cómo trabajar con los data tables, porque los data tables, como digo, es un objeto que se manipula muchísimo en ARPIA. Los conjuntos de datos que manipulemos generalmente siempre van a ser data tables. Si yo quiero acceder, por ejemplo, vamos a ver un valor que nos pueda interesar de la tabla de pedidos, por ejemplo, el unit price, ¿vale? Yo podría acceder a la fila por su índice, siendo esta la fila 0, siendo esta la 1, la 2, la 3 y la 4, y a la columna, por lo mismo, por el índice. Esta sería el índice 0, este sería el índice 1 y este sería el índice 2. Voy a recoger, por ejemplo, el unit price de la fila de esta fila de aquí, ¿vale? Que sería la fila 2, columna 2, perdón. Fila 1. Fila 1, columna 2, perdón. Vale, pues ¿cómo haríamos eso? Decimos, hemos dicho fila 1, ¿verdad, Chema? Sí. Fila 1 y ahora le decimos la columna. Columna, hemos dicho la 2. Eso es. Vamos a poner este dato, lo vamos a pasar a string. Bien. Esto me tiene que devolver el valor que hemos punteado. Perdonad, voy a cerrar el Excel porque si no fallará. No podrá leerlo. Vale, 0,45. Vamos a ver si efectivamente ese es nuestro precio. 0,45. Fila 1, 0,1, columna 2. ¿Vale? Vale. De esta manera hemos accedido a la celda de la tabla. Imaginad esto, pues, imaginad la tabla tal cual veis el Excel. Es decir, es así, ¿vale? Evidentemente, el data table, y aquí nos vamos a la documentación de Microsoft, lo mismo que hemos buscado DataTime, podemos buscar data table. Table.net y me voy, importante, a la documentación oficial de Microsoft, que puede estar más o menos accesible. Bueno, aquí podemos acceder al learnmicrosoft.com y estaríamos dentro de la documentación. Como veis, las propiedades, pues las columnas y las filas que hemos visto están por aquí, pero bueno, tiene otras propiedades y luego también los métodos. Los métodos, como sabíamos, es la funcionalidad que pueda tener ese tipo. Por ejemplo, si quisiese añadir una nueva fila, pues tendría que llamar al método newRow. ¿Vale? El método newRow, y aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, a nivel de código, evidentemente, en ARPIA no tenemos que bajar a este nivel, pero aquí tenéis un ejemplo de cómo utilizarlos y una descripción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esto sería todo en cuanto a variables por hoy. Espero que os haya resultado interesante. Sé que es un poquito más complejo, pero poquito a poco iremos aprendiendo a manejar todos estos objetos. Sí, sirva de consuelo que simplemente estamos haciendo una introducción para que luego no nos suene a chino y que, como dice Juan, pues según vayamos utilizando iremos entendiendo su uso y cómo utilizar o qué propiedades y métodos son los más utilizados. Eso es. Como he mencionado antes, las tablas son muy utilizadas y lo que se utiliza mucho en las tablas es esto de aquí, es decir, es acceder a celdas concretas de la tabla. Es una de las mayores funcionalidades que vamos a tener con las celdas. Imaginar que queremos iterar todas las filas de la tabla que hemos recibido y pintar u obtener cualquiera del valor que esté en una celda. Pues utilizaríamos esta fórmula que hemos puesto aquí. Perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro. Muchas gracias, Juan, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Hasta luego. Adiós.